Muchas gracias, queridos hermanos, por estar atentos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy martes de la tercera semana del tiempo de Adviento, vamos a seguir reflexionando el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 21, versículos del 28 al 32. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron: El segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios, porque vino ustedes Juan, predicó el camino de la justicia, y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Continuando con el Evangelio que hemos leído el día de ayer, Jesús hace una pregunta fundamental después de haber surgido una parábola como enseñanza, la de aquellos 2 hijos en donde el primero acepta la orden pero después no la cumple, mientras que el otro en un principio desobedece y después cumple esa voluntad. Y Jesús lanza la pregunta: ¿cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Obviamente que el segundo, porque a pesar de que se negó al principio, después se arrepintió y cumplió la voluntad de Dios. Y Jesús compara todo esto con la situación de los fariseos y de los publicanos, con las demás prostitutas y demás gente pecadora. Los fariseos, maestros de la ley, escribas, eran personas que en un primer momento habían sido designadas para cumplir una función santa, una función religiosa dentro del pueblo, estar cercanos a Dios. Es decir, son aquellos que en un primer momento parecen que hacen las cosas por amor a Dios, que le dicen que sí a Dios. Pero vino Jesús, que es la palabra propia del Padre, y no le escucharon, no le obedecieron, como ese primer hijo que al inicio dijo que sí, pero en el momento más decisivo desobedecieron. Así como los fariseos, que tanto esperaban el reino de Dios, tanto esperaban cumplir la voluntad de Dios, cuando vino el Hijo de Dios a pedirles ese cumplimiento, ellos no lo hicieron. En cambio, los publicanos, las prostitutas, los demás pecadores, en un primer momento, por esa vida que llevaban, era como una negación de Dios. Era como una forma en la cual ellos querían decir que no querían vivir según las normas de Dios. Son como ese segundo hijo que en un primer momento no quiso cumplir la voluntad de Dios. Pero llegó un momento en que se arrepintieron y empezaron a cambiar de vida, como el segundo hijo. Ese cambio de vida surgió a través de la predicación de Juan el Bautista, figura importante en este tiempo de Adviento, que constantemente nos recuerda que hay que arrepentirnos y preparar ese camino por el cual llegará el Señor a nacer en nuestro corazón. Ahora nos queda a nosotros decidir cuál es la actitud que vamos a tomar. La de los fariseos y escribas, que piensan de que solo con decir sí, Señor, sí, mi Dios, ya todo está cumplido, o de aquellos que a pesar de que tienen sus fallas, tratan durante toda su vida de cumplir la voluntad de Dios, no solo de palabra, sino también de obras.